Darío, por la presentación. Bueno, buenas tardes y buenos días. No sé si hay alguien todavía que se conecta a lo mejor desde algún otro lugar que todavía no ha llegado al mediodía. Me parece que no, pero por si acaso. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer hoy un webinar. El nombre del título del webinar, como sabéis, es Diagnósticos de Cultura de Barrett, utilidades y aplicaciones. Y lo que vamos a intentar, sobre todo, voy a intentar transmitiros en estos minutos hasta más o menos los próximos 40 aproximadamente minutos, es un poco, pues, qué es el modelo de Barrett, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? Y también entender un poquito mejor el modelo. Y en la segunda parte de la presentación, antes de llegar a las preguntas, hablaremos un poco de las aplicaciones y utilidades más habituales que suele tener el modelo, ¿vale? Y ya con esto, lo que voy a hacer es compartiros la presentación que tenemos aquí preparada, ¿sí? Para iros explicando un poquito, disculpad, que parece que no tenía escogida bien la página. Aquí sí. Y muy bien, como decía, vamos a empezar hablando un poco del modelo de Barrett y para qué sirve el modelo, y después hablaremos un poco de las utilidades que tiene, y al final pues habrá una ronda de preguntas. Bueno, si tenemos que definir de manera muy sencilla, ¿no? El modelo de Barrett, yo creo que sobre todo, y tenemos ahí a la izquierda, podéis ver ahí a la izquierda un poco esas dos pirámides que ahora explicaré de manera breve, ¿no? Pues sobre todo diríamos que es un marco, un framework en inglés, ¿no? ¿Para qué? Pues un marco para tratar de comprender mejor lo que nos mueve, ¿sí? A las personas, ¿no? Lo que es importante para las personas, nuestros valores e incluso nuestros comportamientos, ¿vale? Tanto desde una perspectiva más individual, sobre todo muchas veces lo vamos a ver en los líderes, ¿no? ¿Vale? Como desde una perspectiva colectiva, un grupo, una organización, un colectivo, ¿no? Con lo cual, además, otro tema muy interesante es que este marco, que vamos a ver que tiene como 7 grandes áreas, nos va a decir también dónde, si lo miramos desde el punto de vista del colectivo, hablaríamos de la cultura, ¿no? Pues dónde se está centrando hoy ese colectivo, esa organización, ese equipo de personas, en qué áreas o niveles, vamos a ver, que es la terminología del modelo, ¿no? Se está centrando, y en cuáles a lo mejor pues no lo está haciendo tanto, ¿no? Si por contra hablamos más de líderes o personas, ¿no? Pues lo que podremos ver un poco también es con qué estilos, porque estos 7 niveles van a dar lugar, estos siete áreas, van a dar lugar a 7 estilos de liderazgo. Entonces veremos un poco cuáles son los estilos que predominan más y aquellos a lo mejor, ¿no? Pues que hoy no están tan presentes, pero a lo mejor pueden evolucionar en el futuro. Eso sería un poco el resumen. Siguiendo, si tratamos de explicar el modelo, voy a tratar de explicaros así muy rápidamente el modelo. Sí, lo más importante del modelo, ¿no? o la influencia más importante, Barrett más o menos, su primer libro, los primeros artículos y libros del Barrett es alrededor del año 1996, estamos hablando de finales del siglo XX, y uno de los elementos más influyentes fue el modelo de Maslow. Como sabéis, Maslow lo que habla, lo que decía, ¿no? Todavía muy presente en el mundo del desarrollo a día de hoy, ¿no? Pues que hay una jerarquía de necesidades, y muchas veces esa jerarquía, aunque él no lo hacía tanto, nosotros la representamos, pues como estamos viendo aquí, con una pirámide, ¿no? Y en esa pirámide, ¿qué tenemos normalmente? Bueno, pues tenemos organizadas las necesidades, desde las necesidades en la base de la pirámide, ahí en color rojo, pues que son más necesarias, ¿no? Por ejemplo, aquí estarían las fisiológicas, ¿no? ¿Sí? Beber, respirar, alimentarnos, reproducirnos, ¿no? Es lo que decía Maslow, que normalmente tendemos a satisfacerlas, ¿sí? De manera secuencial. Una vez hemos satisfecho las más básicas, esas fisiológicas en color rojo, si seguiríamos al siguiente nivel, que serían las necesidades que él denominaba de seguridad, pues normalmente muy relacionadas con obtener un dinero normalmente de un empleo para poder pagarte pues un hogar, una casa, una hipoteca, ¿no? Etcétera. Cuando ya tienes esas necesidades de seguridad y económicas cubiertas, el siguiente nivel que decía Maslow, ¿no? De manera secuencial, era lo que él denominaba necesidades de autoestima. Y esto de las necesidades de autoestima, básicamente, ¿qué eran? Pues es básicamente sentir que somos buenos o buenas, competentes haciendo algo, ¿vale? Pues yo soy muy bueno con temas, sí, pues con los números, otra persona es muy bueno pues con la música o con, sí, diferentes cosas, ¿no? Una vez hemos cubierto eso, lo que decía Maslow, ¿sí? Es que normalmente, ¿sí? Cuando ya hemos cubierto esa parte de las necesidades, que perdón, que me he equivocado, que sería más las de autoestima
sí, las verdes, él ya decía que llegábamos a la cúspide de la pirámide una vez hemos cubierto todo lo básico, ¿sí? Que él le llamaba necesidades de crecimiento, ¿sí? O de autorrealización. ¿Qué es esto de la autorrealización? Y vamos a ver que está muy presente en el modelo de Barrett. También la autorrealización básicamente es sentir que una vez hemos cubierto todo lo básico, ¿sí? Sentir que necesitamos, que queremos contribuir a generar algo bueno para el mundo, ¿sí? Estar en un proyecto que vaya más allá de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia individual para contribuir a la sociedad, al planeta, etc. ¿Vale? Ese sería básicamente lo que él denominaba autorrealización, Maslow. ¿Qué hace Richard Barrett cuando monta este modelo? Muy bien, pues lo que dice Barrett es vamos a cambiar de terminología. En vez de hablar de necesidades, vamos a empezar a hablar de niveles de conciencia. ¿Vale? De conciencia. Pero una cosa muy interesante es que vamos a ver que todas las necesidades básicas, según Maslow, ¿vale? O de subsistencia que él denominaba, es decir, todas las que están debajo de la autorrealización, vamos a ver que todas esas necesidades van a ser, ¿sí? Van a estar presentes en la pirámide de abajo del modelo de Barrett, ¿sí? ¿Y qué van a tener? ¿Por qué están ahí presentes? Porque normalmente cuando estamos operando en esos niveles, vamos a ver que en Barrett van a ser los niveles 1, 2 y 3, vamos a poner nuestro interés particular, y cuando digo interés particular, puede ser individual mío, ¿sí? O puede ser colectivo de todo nuestro equipo, de nuestra organización, pero vamos a poner siempre, cuando operamos en estos niveles, nuestros intereses particulares por delante del bien común, ¿sí? Y fijaros que esto es interesante porque gráficamente queda recogido también en el modelo, porque esos tres niveles, donde ponemos nuestros intereses particulares por delante del bien común, están como en una pirámide, ¿sí? Clásica, ¿no? ¿Y qué hay en la cúspide de la pirámide? ¿Qué hay? ¿Vale? Bueno, pues estaría el ego, nuestro ego, ¿sí? Y cuando digo ego me refiero, ¿sí? A la realización de nuestros intereses personales, pero también podríamos hablar de los intereses de nuestro colectivo si estamos en una organización, el ego, por así de llamarlo, organizacional, ¿vale? Mientras que, ¿sí? Voy a borrar aquí para que sea más fácil, y mientras que los niveles de arriba, vamos a ver, en el modelo de Barrett son los niveles 5, 6 y 7, fijaros que la pirámide es justo todo lo contrario, es una pirámide invertida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente esos, ¿sí? Niveles van a ser los correspondientes a la autorrealización. Y evidentemente la autorrealización, ¿qué significa? Que ponemos nuestros, ¿sí? Normalmente, intereses personales por debajo de qué? Contrario a lo que hemos visto antes, al bien común. Es decir, ponemos siempre el bien común por delante de nuestros intereses particulares, como decía, ¿sí? Sean personales o sean colectivos de toda de nuestra organización o de nuestro equipo. Y fijaros que eso a nivel gráfico se representa porque si bien le damos la vuelta a la pirámide, ¿vale? Que sería un poco gráficamente como que yo sigo aquí, yo o nosotros, ¿no? Depende de cómo vayamos a utilizar el modelo, ¿sí? Seguimos aquí, pero nos ponemos, es como si abriéramos nuestros brazos y nos pusiéramos, y por eso ponemos la pirámide justo, ¿sí? A la inversa, abriéramos nuestros brazos y nos pusiéramos, ¿sí? A tratar de contribuir positivamente, tener un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente, en el planeta, ¿sí? Esa es un poco la diferencia. Y vamos a ver que esto que estoy explicando, aparte de que gráficamente nos da una idea interesante, ¿sí? Pues va a tener repercusiones después en el modelo. Después lo voy a explicar también para que se entienda cuáles son esas repercusiones, ¿sí? Con lo cual, como vemos, ¿sí? Tenemos pues 7 niveles, ¿sí? Donde vamos a tener un marco que vamos a poder medir, ¿sí? Los valores y comportamientos de una persona, un líder, o de un colectivo, de una organización, en base a donde opera habitualmente más hoy y donde querría operar en el futuro, ¿vale? Cuando normalmente trabajemos con el modelo. Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Viendo un poquito mejor cada uno de estos niveles. Fijémonos, el nivel 1, como decía antes, los 3 niveles de abajo, el 1, 2 y 3, vamos a ver, ¿vale? Correspondían un poco con las necesidades básicas de Maslow. Entonces, en el nivel 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener valores y comportamientos, ¿sí? Que tienen que ver con tener suficiente salud, seguridad y dinero, ¿vale? Y eso, por ejemplo,
pues tiene mucho que ver con valores como los que vemos aquí escritos, la estabilidad financiera, si estamos en una organización, ¿vale? Hablando ya más, si nos metemos más en el terreno de las organizaciones, el beneficio económico, la utilidad económica, como dicen en Latinoamérica, temas, valores como la salud, etcétera, estarían en el nivel 1. ¿Vale? En el nivel 2 le llamamos el nivel de relaciones, sería correspondiente un poco a las relaciones que también son importantes en el modelo de Maslow. ¿Vale? Y aquí vamos a tener valores y comportamientos que tienen que ver con ser queridos y aceptados por los demás. ¿Vale? Por ejemplo, valores como el respeto, escuchar a los demás, ¿sí? La comunicación abierta y fluida, por ejemplo, en un entorno como una organización, ¿vale? E incluso como estamos en un nivel que tiene que ver mucho con las relaciones, también podría estar satisfacer al cliente, que es una relación externa con el cliente, o orientarnos al cliente en las organizaciones. Todos esos valores que voy comentando serían posibles valores y comportamientos del nivel 2. El nivel 3 le llamamos nivel de rendimiento o de resultados, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener valores y comportamientos que tienen que ver con sentir que somos competentes, buenos, buenas en lo que hacemos, ¿vale? Fijémonos que si esa competencia la llevamos al mundo de las organizaciones, va a tener mucho que ver con qué, pues con que seamos competentes haciendo pues nuestros procesos, siendo excelentes, ¿sí? O logrando cierta excelencia, calidad en todos los procesos, las operaciones que hacemos, tratando de ser eficientes, productivos, ¿sí? Todas esas cosas, o incluso la orientación a resultados, serían valores típicos del nivel de rendimiento. Si lo tratáramos a nivel personal, antiguamente le llamábamos, ¿vale? El nivel de autoestima o el nivel de, ¿sí? Como decía antes, utilizando la terminología de Maslow. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí estamos viendo todo valores positivos. Ahora bien, si os acordáis, cuando he explicado antes las dos pirámides, hemos comentado qué pasa, que muchas veces cuando operamos en los niveles 1, 2 y 3, ponemos nuestros intereses particulares, bien personales míos, bien del grupo, colectivos, ¿vale? Por delante del bien común. Fijaros, eso, si nos excedemos en eso, si ponemos demasiado, ¿sí? Interés en lo nuestro, ¿vale? Y no en el bien común, ¿eso qué puede provocar? Puede provocar cosas que no son positivas, ¿vale? Y a esas cosas que no son positivas les vamos a llamar, las vamos a ver aquí, por ejemplo, en el nivel 1, les vamos a llamar valores potencialmente limitantes, ¿vale? Lo voy a poner aquí con la terminología que utilizamos, ¿vale? Por ejemplo, en el nivel 1, que llamamos nivel de viabilidad, como decíamos antes, lo que queremos ser, que queremos tener suficiente salud, seguridad, dinero. Pero si ponemos demasiado énfasis, nos excedemos en querer tener más dinero, salud o seguridad, eso puede provocar que empecemos a operar desde el miedo a no tener suficiente salud, seguridad, dinero. Y eso puede hacer, por ejemplo, ¿sí? Y ahí aparecen esos valores potencialmente limitantes, en color rojo, que tratemos de controlar demasiado a las personas, ¿sí? O que incluso a veces pues casi que explotemos a nuestras personas en las organizaciones, ¿no? ¿Vale? Fijémonos, eso serían, ¿sí? Un exceso, ¿vale? Valores potencialmente limitantes del nivel 2. Perdón, del nivel 1. En el nivel 2, ¿sí? Hemos dicho antes que aquí hay cosas positivas, pero si pongo demasiado énfasis en el tema de las relaciones, a lo mejor empiezo a operar desde el miedo a no ser suficientemente querido o aceptado por los demás. Y eso puede hacer, por ejemplo, que trate de manipular a las personas o de que cuando haya un problema en un equipo o en una organización, en vez de buscar soluciones, busquemos culpables. ¿Vale? Eso serían valores potencialmente limitantes, repito, excesos. Si me paso demasiado, ¿sí? Como lo que me mueve es mi interés particular y no el bien común, eso puede provocar ciertos excesos. Fijémonos que estos excesos, ¿vale? Que le llamamos valores potencialmente limitantes, ¿qué van a generar? Pues seguramente pueden generar una cierta toxicidad en la cultura de la organización. ¿Ok? Análogamente, si estamos en el nivel 3, que es el nivel de rendimiento, ¿sí? A veces puede ocurrir que pongamos demasiado, ¿sí? Énfasis, nos excedamos de poner demasiada orientación a ser respetados y reconocidos por los demás, porque queremos ser los mejores, ¿no? Un típico valor
de nivel 3, o que incluso, como le damos tanta importancia a la excelencia, a hacer las cosas bien, a las mejores prácticas, ¿vale? Al final pongamos un montón de procedimientos y en la organización y al final se vuelva demasiado burócrata la organización. La burocracia, por ejemplo, podría ser un valor potencialmente limitante de este nivel 3 del rendimiento. O, por ejemplo, la jerarquía, ser demasiado jerárquico con los demás. O incluso ciertas culturas a veces, ¿sí? Pues sobre todo impulsadas por los líderes, la gente trabaja muchas horas y casi que obliga a los demás a que trabajen muchas horas. Eso también muchas veces potenciado, ¿por qué? Por lograr unos resultados, etcétera, ¿no? Y eso puede ser también tóxico o nocivo para una organización. Esos serían ejemplos de valores potencialmente limitantes del nivel 3. Entonces, estamos viendo que en los primeros 3 niveles hay valores positivos, pero ¿sí? A veces por excesos de poner demasiado foco, ¿sí? En esas cosas que normalmente detrás de todo es que pongo mi interés particular por delante del bien común, puede provocar cierta toxicidad, ¿vale? Pero hay más niveles. Si seguimos subiendo en el modelo, llegamos al nivel 4. Fijaros que el nivel 4 es justo, ¿sí? El nivel de transición entre la pirámide de abajo, las necesidades básicas y la autorrealización, o lo que podríamos llamarle también el propósito, que serían los niveles de arriba, ¿vale? Y este es el nivel que normalmente hablamos, que le llamamos nivel de evolución, de cambio, de transformación, ¿vale? Normalmente aquí vamos a tener valores que tendrán que ver con qué, con empezar a hacer las cosas de manera diferente, renovarnos, innovar, evolucionar, aprender cosas nuevas, dejar atrás otras. Es el nivel del cambio. Y por eso decimos aquí hay dos valores básicos, sobre todo. Por un lado, el coraje. ¿Sí? Es imposible tener nivel 4, es imposible evolucionar si no tienes un cierto coraje, una cierta valentía, ¿sí? Para tirar para adelante y hacer cosas nuevas, ¿no? Y otro valor básico de nivel 4 para el cambio es la famosa palabra en inglés accountability, ¿vale? Que vendría a ser algo así como asumir mi responsabilidad en lo que me pasa en la vida o en los resultados que obtengo con lo que hago, ¿vale? Normalmente el nivel 4 es aquel nivel en el que si queremos empezar a hacer las cosas de diferente manera, difícilmente va a pasar si las personas, porque normalmente para cambiar, yo no cambio a los demás, aunque sea un líder, tengo que empezar siendo yo el que cambia, ¿no? Por eso es muy importante también mostrar esa, ¿sí?, responsabilidad delante de los demás. Aquí tenemos valores como el aprendizaje continuo, la autonomía, el empoderar a los demás, la agilidad, la adaptabilidad, todos esos son valores de nivel 4. ¿Sí? Si seguimos, porque normalmente este modelo lo que hace es marcarme un poquito la evolución. Habitualmente la mayoría de personas tendemos a evolucionar de los niveles de abajo con la edad y la madurez, ¿sí?, hacia arriba, ¿vale? Y las organizaciones, evidentemente, al final son conjunto de personas, también pueden hacerlo. El nivel 5 normalmente, si hemos pasado por el nivel de cambio y evolución que es el 4, normalmente pues queremos hacer las cosas de manera diferente, queremos reinventarnos. ¿Cuál es el primer paso? Pues normalmente el primer paso es tratar de ¿qué? De identificar, saber qué es lo que te mueve en la vida, ¿vale? Fijémonos que ya eso normalmente son nuestros valores. ¿Y cuáles son nuestros valores? Incluso para qué hemos venido al mundo, desde un punto de vista incluso a veces profesional, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Sí? Normalmente el nivel 5 son valores y comportamientos que tienen que ver con eso, con buscar alinearnos, cohesionarnos como grupo. ¿Y en base a qué? Pues a lo que realmente nos importa a todos, nuestros valores, ¿no? Y aquí tenemos valores como, por ejemplo, la integridad, la honestidad, la confianza, ¿sí?, la pasión o el entusiasmo, la transparencia. Todos esos son valores que normalmente nos van a ayudar a alinearnos como equipo, a agruparnos, ¿vale? Normalmente, además, el nivel 5, por eso pone ahí lo de expresar tu autenticidad, ¿sí? Normalmente, cuando operas mucho en el nivel 5, pues ya no hay miedos, los miedos han quedado detrás. Fijaros que esos valores potencialmente limitantes que veíamos antes, las palabritas de los niveles 1, 2 y 3, de los excesos, muchas veces son, ¿cuál es la razón de los mismos? El miedo. Cuando estamos operando en la parte de arriba, en los niveles de arriba, normalmente ya no estamos lastrados ni coaccionados por el miedo. ¿Cuál es el siguiente paso después de pasar por el nivel 5, que es el de alineamiento? Pues lo que llamamos el nivel de colaboración, el nivel 6. ¿Sí? El nivel de colaboración es un nivel que también es relacional, tiene mucho que ver con el nivel 2 de relaciones, porque los dos van de relaciones. Fijaros que además estos son dos pirámides que después
tienen ciertas conexiones entre ellas, ¿eh? Si las desplegamos y las juntamos. Pero, ¿qué pasa en el nivel 6? En el nivel 6 normalmente vamos a tener valores que nos van a ayudar ¿a qué? A colaborar, ¿sí? Por ejemplo, aliarnos con otras organizaciones, si estamos en el mundo, ¿sí? De la organizacional, ¿vale? Generar partnerships o alianzas en las que ganemos todos, ganar, ganar, ¿vale? Y normalmente, ¿por qué? Porque normalmente esas relaciones van a estar impulsadas por un valor que es básico en el nivel 6, que es la empatía. ¿Sí? Fijaros, en el nivel 2, en cambio, hablamos de relaciones, pero normalmente las relaciones son más transaccionales. Yo te doy un producto, la satisfacción del cliente, o un servicio, tú me pagas. Hay una transacción por en medio. Normalmente la relación no tiene una profundidad demasiado grande. En el nivel 6, por contra, el nivel de colaboración, las relaciones con los otros clientes, proveedores, stakeholders en general o grupos de interés van a ser movidas porque compartimos los valores que hemos y el propósito que hemos identificado en el nivel 5 y tratamos de expandirlo para trabajar también con otros grupos de interés en base a los mismos. ¿Sí? Y eso hace, y teniendo en cuenta, ¿sí?, la empatía, eso hace que, por ejemplo, ¿vale?, normalmente en el nivel 6, pues tenemos valores como el participar en la comunidad, tratamos de, ¿sí?, generar cosas positivas para todo nuestro ecosistema, ¿vale? Un estilo de liderazgo que ya no es tanto decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino hacerles preguntas poderosas, mentorizarles, ¿vale? O incluso preocuparnos del desarrollo y de la realización de las personas que trabajan con nosotros, de nuestros empleados. Y eso sería un poco el nivel 6. Y fijaros, acabamos ya en el nivel 7, el nivel 7 que le llamamos de contribución, ¿sí?, o de servicio desinteresado, antiguamente le llamábamos, ¿vale? Y es el nivel más galáctico, ya arriba del todo. Aquí lo que queremos es tratar de que cuando operamos en el nivel 7, de todo lo que hacemos desde nuestra organización, si hablamos de organizaciones, ¿vale?, tratar de que sea coherente con generar un impacto positivo hacia afuera. ¿Sí? ¿Para qué? Sobre todo para dejar un mejor legado a las generaciones futuras. Y por eso, en el nivel 7 tenemos pues valores como eso, ¿no? Las generaciones futuras, visión de futuro, la responsabilidad social y medioambiental, todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, ¿sí?, y el cuidado del medio ambiente, pero real, ¿eh? Es decir, no marketing o greenwash, si me permitís la expresión, ¿vale?, sino real. Es decir, que todo lo que hacemos en nuestra organización, ¿vale?, realmente es coherente y está alineado con generar un impacto positivo. ¿Cuántas organizaciones hay en el nivel 7 en el mundo? Pues yo, sinceramente, no conozco a ninguna en la que haya estado, ¿sí?, operando o que haya sido cliente, ¿vale? ¿Puede haber alguna? Bueno, yo diría que seguramente hay alguna, ¿no? Todos tenemos algún ejemplo, ¿no?, por ahí que nos suena de que probablemente, pero ¿hasta qué punto realmente todo lo que hacen, ¿sí?, está teniendo un impacto positivo hacia afuera, ¿vale? Claro, es que es muy difícil eso es muy difícil, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, normalmente también todo lo que hacen pues está orientado al largo plazo. La estrategia normalmente tiene en cuenta ese impacto en el largo plazo, ¿vale? Eso es el extremo opuesto a cuando tú operas en nivel 1, donde el nivel 1 tu preocupación es el cortísimo plazo, porque solamente estás preocupado por la viabilidad de tu negocio y obtener un beneficio económico del mismo, ¿no?, para el accionista, ¿vale? O sea, son extremos opuestos. Acabo ya de explicar el modelo para que no se me vaya más tiempo en esto, diciéndoos que no hay unos niveles mejores que otros, ¿vale? Esto normalmente es interesante comentarlo porque suele dar lugar a interpretaciones como, bueno, los niveles de arriba son mejores que los de abajo. No, no es verdad esto, ¿vale? Fijémonos, normalmente, ¿qué pasa en una organización? Si tenemos una organización que tiene mucho foco abajo, ¿vale? Pues estará gestionando muy bien la parte económica, estará gestionando muy bien las relaciones con sus clientes y satisfaciéndoles, y probablemente estará gestionando muy bien también todos sus procesos y actividades de negocio con excelencia. Pero ¿querrán realmente, si no tienes prácticamente nada en la parte de arriba, cuál es el problema que va a tener esta organización? ¿Sí? Que las personas se van a marchar de aquí porque no van a estar a gusto, ¿vale? Pensemos en el extremo opuesto, ¿vale? Una organización, en la típica organización yo les llamo, ¿vale?,
Flower Power, cultura Flower Power, ¿vale? Es decir, tenemos una cultura súper genuina de generar el bien común, de tratar de colaborar en nuestra comunidad, de tener un impacto positivo y dejarlo mejor a las generaciones futuras. Pero claro, ¿qué pasa? Si yo no gano mínimamente económicamente un dinerito mínimo, ¿vale? Si no satisfazco a mis clientes y si no tengo unos procesos y unas estructuras que funcionen de manera robusta, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente mi viabilidad a medio plazo, por no decir ya a largo plazo, voy a desaparecer, ¿vale? Con lo cual, lo ideal y nuestros estudios, nuestras investigaciones con más de 7.000 empresas habiendo medido con el modelo, lo reflejan muy claramente. Las organizaciones que tienen, ¿sí?, mejores resultados económicos y sobre todo también que las personas y los grupos de interés que trabajan en ellas y para ellas están, ¿sí?, con mayores niveles de bienestar, ¿vale? Son aquellas que tienen la capacidad de operar en todos los niveles, lo que denominamos en inglés full spectrum, culturas de espectro amplio, ¿vale? Esas normalmente tienen muchísimos mejores resultados, ¿vale? En el corto y en el largo plazo, ¿sí?, que las restantes, ¿ok? Dicho esto, muy rápidamente, porque hoy solamente el webinar iba de cultura, pero que sepáis, como comentaba al principio, que esos 7 niveles que podemos medir, ¿sí?, y que normalmente lo que hacemos es preguntarle a las personas mediante una encuesta, ¿vale? Pueden ser también 7 estilos de liderazgo, ¿vale? Y en este caso, los podéis ver aquí, ¿vale? Fijaros que es muy interesante porque entonces, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de liderazgo tenemos que los niveles 1, 2 y 3, los niveles de abajo, son niveles de gestión. Hablamos de que tú puedes ser muy buen gestor o gestora, ¿no? Manager, ¿ok? Es decir, porque tienes una orientación en el nivel 1 a todo lo económico y además eres una persona, ¿sí?, que trabaja muy bien bajo presión, se te dan bien las relaciones con tus clientes internas, también con tu equipo, ¿vale? Y eres un buen gestor de resultados y obtienes una P&L, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? Si no estás arriba, ¿vale?, pues vas a lograr que tu equipo esté contento contigo, ¿vale? Y sobre todo que se quede mucho tiempo en tu compañía, ¿vale? Entonces, fijaros que normalmente lo que hablamos cuando lo utilizamos para liderazgo, ¿sí?, hablamos de que normalmente la carrera de una persona, ¿sí?, tiene que pasar de, yo puedo ser un muy buen gestor, pero el reto es con el paso del tiempo, cuando tengo más responsabilidad en la compañía, pasar a ser un buen líder, ¿sí? Entonces, los niveles más de liderazgo son los niveles más de arriba. Y todo eso, evidentemente, el nivel 4 sería un poco el nivel de transición, lo que llamamos el estilo de facilitador o innovador, que normalmente marca un poco la transición entre ser un buen gestor y ser un buen líder, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. ¿Qué ventajas tiene el modelo de Barrett? Así explicado muy rápido, ahora vamos a ver algunos indicadores del mismo, ¿no? Bueno, pues en la primera probablemente más importante, que tangibiliza de manera muy clara en indicadores, ¿vale?, en KPIs, la cultura y los valores de la organización. Es una encuesta, un diagnóstico que lleva ya muchos años en el mercado, 24 años, ¿vale?, que más de 7.000 organizaciones y más de 3 millones de personas han utilizado o utilizan en la actualidad, que está respaldado científicamente, que es sistémico. Por ejemplo, para mí eso es muy importante, ¿vale? No creo en herramientas que no sean sistémicas, ¿vale? Pero claro, evidentemente esto cada uno pues tiene sus preferencias, ¿sí? Que además es modulable. Y cuando digo modulable quiero decir que lo podemos utilizar con personas, con equipos, con organizaciones, ¿vale?, independientemente del número de personas que hay en las mismas, con comunidades o incluso con países y con naciones. Que sepáis que con el modelo de Barrett se están midiendo los valores de Suecia está midiendo cada 2 años, Brasil hasta hace 3 o 4 años también estaban midiendo. Es decir, hay determinados países en el mundo que lo están utilizando para medir, ¿sí?, cómo evolucionan un poco sus valores. La encuesta se tarda muy poquito en hacerla porque solo son 3 preguntas, que ahora os voy a decir, 3 preguntas únicamente, ¿vale? Se tarda unos 7 o entre 7 y 10 minutos la media de la mayoría de personas en contestar la encuesta, ¿vale? Y además se puede hacer en más de 60 idiomas. Está prácticamente, ¿vale? Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de hacerlo en varias ocasiones para empresas también asiáticas, en chino, en coreano, bueno, está en todos los idiomas del mundo prácticamente, ¿vale? También, con lo cual lo podemos utilizar también en organizaciones donde haya pues diferentes idiomas y diferentes países, ¿no?
Las tres preguntas que hacemos, ¿cuáles son? Bueno, pues normalmente la primera pregunta tiene que ver con tus valores personales, qué es importante para ti en la vida, y ahí vamos a tener los valores personales. La segunda pregunta tiene que ver con cómo ves a tu organización hoy, ¿vale? ¿Qué valores crees que tiene tu organización hoy? Y a esa segunda dimensión de información y de datos que vamos a obtener le llamamos valores de la cultura actual o valores actuales. Y la tercera pregunta, lo que preguntamos es qué tipo de valores te gustaría que hubiera en tu organización en el futuro, ¿ok? No los que hay ahora, que es la segunda dimensión, y de ahí sale la tercera dimensión, que son los valores de la cultura deseada. Con esas tres dimensiones de datos, obtenemos toda una serie de indicadores, ¿vale? Os voy a mostrar aquí rápidamente algunos de ellos para que podáis tener una cierta idea. Por ejemplo, lo que llamamos el indicador de cultura o score de cultura, que suele ser, ¿esto qué es? Esto es una media, ¿vale? Una métrica que es como un resumen de cómo está tu cultura, ¿vale? Desde un punto de vista de hasta qué punto es fuerte y cohesionada la cultura y hasta qué punto es saludable para todos los grupos de interés que están en la organización. Entonces, fijaros, por ejemplo, este indicador es un indicador que va desde 0, ¿vale? Si estamos hasta 100, ¿ok? El máximo, la máxima puntuación que puede tener es 100, ¿no? Entonces, normalmente, si está entre 0 y 20 puntos es muy pobre, entre 20 y 40 es pobre, entre 40 y 60 aceptable. Por ejemplo, en este ejemplo que os estoy poniendo, una organización que contestaron 1.293 personas, lo podemos ver ahí a la derecha, ¿vale? Pues la puntuación del score cultural es bastante buena, 79. Y además podemos hacer benchmark, podemos compararlo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, con el global de la base de datos, ¿sí? De Barrett Value Center, esas 7.000 organizaciones que os he comentado que ya han utilizado el modelo, podemos incluso también compararlo con el sector o la industria de esta organización y podemos también compararlo con la región en el mundo donde se halla esa organización, ¿vale? Este sería un indicador interesante. Después, por ejemplo, aquí os muestro toda una serie de indicadores también interesantes. Fijaros, esto es como un resumen de indicadores, ¿vale? Y, por ejemplo, tenemos un concepto que os voy a explicar ahora, que es este que viene aquí, que es la entropía cultural. Bueno, ¿qué es esto de la entropía cultural? La entropía es un concepto que proviene de la física y que básicamente es el desorden que hay en un sistema. Si lo llevamos a un sistema humano, evidentemente la cultura de una organización es un sistema de personas, de seres humanos, ¿vale? Lo que mediría es el porcentaje de energía, fijaros qué interesante, que las personas están poniendo en actividades, cuando vienen a trabajar, cuando abren la puerta de su trabajo, en actividades que no son productivas, ¿vale? Por ejemplo, fijaros que en este caso, en este ejemplo que os estoy poniendo de esta organización de 1.293 personas, tenemos un 15% de entropía, ¿vale? La entropía, ¿qué ocurre? Ese desorden o pequeño caos, ¿vale? Siempre existe, ¿vale? Ahora bien, si por ejemplo, fijaros que aquí tenemos unos rangos, ¿no? Si está entre un 0 y un 12, 13%, ¿vale? Tenemos que es saludable, por eso está en verde, ¿no? Si tiene, por ejemplo, como en este caso, un 15%, bueno, pues necesitaríamos hacer alguna cosita. Evidentemente, si tuviéramos más de un 30%, ¿vale? Color rojo, sería muy preocupante y habría que urgentemente hacer algo. Porque, fijaros, más de un 30% significa que más de un 30% de nuestro tiempo y nuestra energía, cuando vamos a trabajar cada día, la ponemos en cosas que no son productivas. En este caso, fijaros, hay un 14%, un 15%, perdón, ¿vale? ¿Y cuáles son los elementos, ¿sí? Valores, para acordaros, valores potencialmente limitantes, aquello que yo he dicho, esos excesos que he comentado al principio que podrían provocar cierta toxicidad, ¿vale? Pues fijaros, en este caso tenemos que hay muchas personas que sienten que la organización tiene hoy demasiada burocracia y demasiada jerarquía, ¿vale? O sea, que concretamente, ¿sí? Ese 15% de energía se está yendo en una parte muy importante, ¿sí? A temas que sentimos que estamos perdiendo quizá demasiado tiempo haciendo cosas, burocracia, ¿vale? Y sentimos que probablemente, ¿sí? No tenemos demasiado margen de maniobra, demasiada autonomía
porque hay demasiada jerarquía en nuestra organización, ¿vale? Fijaros, también otro tema interesante aquí es que en el resumen de estos indicadores que salen podemos también medir, ¿sí?, el alineamiento que existe, ¿vale? De hecho, hay dos tipos de alineamiento entre cómo está la cultura actual, ¿vale? Y nuestros valores personales. Este sería un poco lo que marcaría este alineamiento. El alineamiento personal es hasta qué punto cada día que voy a trabajar como persona, ¿sí?, lo que encuentro en la organización es un lugar donde yo puedo, ¿sí?, desarrollarme, ¿sí?, y realmente crecer, ¿vale? En este caso tenemos pues un alineamiento bastante bueno de 4, ¿vale? Con lo cual las personas trabajan a gusto. Y el otro alineamiento que hay es el que llamamos el alineamiento entre la cultura actual y la deseada, que tiene mucho que ver con hasta qué punto estamos satisfechos o no con nuestra cultura actualmente. En este caso, fijaros que incluso es superior de 5, lo cual significa que en general estamos bastante satisfechos y que no queremos demasiados cambios. Si este alineamiento fuera de 0 o de 1, lo que significaría es que queremos muchos cambios en el futuro, ¿sí? Bueno, voy a comentaros simplemente que sepáis, esto muy por encima. Este sería un poco, como comentaba antes, las 3 preguntas aquí. Esta normalmente es la lámina que nos da información más interesante, ¿vale? Del modelo, del diagnóstico de cultura, ¿vale? Fijaros que tenemos los 10, aquí lo que tenemos son los 10 valores o comportamientos más votados a nivel personal de las personas, valores personales, los 10, ¿sí?, que las personas han votado que hoy, según las 1.293 personas en este caso, caracterizan más a la organización, fijaros que son estos de aquí, ¿vale? Y que además nos generan, fijaros, pues esta foto a nivel de los 7 niveles que vemos aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que burocracia y jerarquía son los 2 puntitos, ¿vale? En rojo tenemos los valores potencialmente limitantes, ¿vale? Y en la tercera dimensión tenemos las respuestas que han dado estas casi 1.300 personas a los valores que desearían la cultura futura, ¿vale? Los valores deseables. Muy bien. Esto para que veáis, evidentemente hay muchísimas más métricas, pero no tenemos mucho tiempo. Comentaros, ¿para qué se utilizan? ¿Sí? Con todas estas métricas, si venís a la certificación vais a aprender muchas más porque hay muchas más métricas, ¿vale? Y practicar con ellas. ¿Para qué se utilizan normalmente los diagnósticos de cultura del modelo de Barrett? Bueno, pues primero, muchas organizaciones lo utilizan para saber hasta qué punto están alineadas, ¿sí?, por un lado, y hasta qué punto tienen que y cómo deben de evolucionar o desarrollar su cultura. Fijaros que cuando yo os explicaba en esta lámina anterior, aquí tenemos la cultura actual y tenemos la cultura deseable. Entonces, en la comparación entre estos dos elementos, como decía Peter Senge, ¿no?, un gran estratega, ¿no?, en el mundo del management, ¿no?, siempre se produce una tensión creativa, ¿no?, cuando comparamos dónde estamos hoy y dónde queremos ir en el futuro. Aquí tenemos toda una serie de indicadores basados en valores y comportamientos que nos indican dónde estamos hoy y hacia dónde queremos ir. Eso, evidentemente, nos va a ayudar mucho ¿a qué? A poder trazar una hoja de ruta hacia dónde evolucionar la cultura en el futuro de nuestra organización, ¿sí? ¿Para qué más podemos utilizar el modelo de Barrett a nivel de cultura? Pues para, por ejemplo, revisar si tenemos unos valores. Cuando yo digo valores declarados, los post values en inglés, ¿no?, serían esos valores que ponemos en carteles muy bonitos en la organización, ¿no?, en la pared, ¿no?, muchas veces en la web, ¿vale? Bueno, otra cosa es que los cumplamos o no los cumplamos, ese es otro tema, ¿vale? Pero con este modelo lo que podemos hacer es ver si esos valores que hemos declarado, y a lo mejor incluso son unos valores que tienen ya muchos años, ¿vale?, pues siguen estando presentes para las personas en el día a día o no lo están, ¿ok? Entonces, con este modelo podemos ver hasta qué punto están presentes, no lo están, y la gente quiere que estén en el futuro o no, ¿vale? Con esos datos que os he mostrado de cultura actual y cultura deseada, podemos ver eso, por ejemplo. Podemos además también saber hasta qué punto cuáles son las motivaciones, lo que mueve realmente a las personas de nuestra organización, lo que mueve realmente también incluso a nuestros líderes. Cuidado, y hasta qué punto son iguales o no, porque eso lo podemos tener por cortes demográficos también. Eso también es muy interesante, ¿vale? Se habla mucho en los últimos años del engagement, del compromiso de los empleados, de las personas en las organizaciones, ¿no? Pero fijaros, el compromiso, hasta qué punto, muchas veces lo que es interesante también, podemos medir el compromiso. Hay un Gallup, probablemente es el estándar para medir compromiso, ¿vale? Pero fijaros, al final, ¿sí?,
¿Qué es lo que realmente, cuáles son los drivers que movilizan ese compromiso? ¿Vale? Muchas veces las encuestas de compromiso no nos dicen esos drivers, porque esos drivers, esos motores que movilizan el compromiso muchas veces son valores. ¿Vale? Con este modelo y el diagnóstico del mismo podemos llegar a saber cuáles son esas cosas que movilizan, que mueven el compromiso de las personas, la fidelidad incluso del colaborador para que esté más tiempo en nuestra compañía, sobre todo compañías que están muy interesadas en el talento. Otra cosa muy interesante es que normalmente la encuesta, el diagnóstico, lo podemos utilizar, la mayoría de organizaciones lo utiliza internamente con sus empleados, pero también podemos abrir y preguntarles nuestra cultura y nuestros valores a otros grupos de interés, a otros stakeholders, como por ejemplo clientes, proveedores, a la comunidad, ¿vale? Esto también es muy interesante. También es muy interesante trabajar con este modelo, nosotros lo hacemos en Spirit, cuando tenemos que trabajar con el propósito, cuando tenemos que construir el propósito de una organización. Los valores y el propósito para nosotros son elementos que están muy unidos, al final son, ¿sí?, dos cosas, hemos visto que en el modelo están en el nivel 5, ¿vale?, que movilizan a las personas más allá de un salario, más allá de un beneficio económico, ¿no?, para la organización, y normalmente puede ser muy interesante también utilizarlo para construir, definir, ajustar, incluso revisar ese propósito o esa visión de futuro. También muy interesante poder utilizar el modelo en fusiones y adquisiciones. Fijaros, os he mostrado un montón de indicadores, no quiero apabullaros más, pero por ejemplo, os voy a mostrar que de esos indicadores que os he mostrado, cuando trabajamos, para mí son los proyectos más apasionantes porque tienen una complejidad brutal, ¿no? Pero realmente son proyectos súper interesantes, es cuando nos fusionamos o adquirimos otra organización, de manera que tenemos dos empresas, dos organizaciones, ¿vale? Pues entonces podemos utilizar, hay unos informes especiales que nos van a dar cuáles, ¿sí?, los indicadores de la empresa 1 y los indicadores de la empresa 2. ¿Vale? Y por ejemplo tenemos, fijaros, una tiene una entropía de un 15, otra en cambio tiene una entropía de un 24, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que moviliza más a las personas en una fusión de una organización y de otra, qué es común en las dos, ¿vale? ¿Qué es compatible? A lo mejor tú no tienes en la empresa 1, pero tiene la empresa 2. Qué bueno que nos fusionamos con la empresa 2 o al revés, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, ¿vale? Incluso podemos ver el comparativo de valores de la cultura actual, de las dos, o el comparativo de los valores de la cultura deseada de ambas, ¿vale? O incluso podemos ver la entropía, aquí fijaros también podemos ver la entropía de ambas y un poco qué lo está originando cada una, ¿vale? Aparte de las fusiones y adquisiciones, podemos utilizar también este modelo, y voy acabando ya, ¿vale? ¿Para qué? Para, ahora que hablamos tanto de ESG, ¿no?, y de objetivos de desarrollo sostenible, para saber hasta qué punto, cuando una organización tiene unos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale?, de los 17 de las Naciones Unidas, que probablemente los conocéis, ¿vale?, hasta qué punto la cultura y nuestras personas, ¿sí?, están orientadas y alineadas con esos objetivos en los que queremos impactar de los 17 de la Agenda de las Naciones Unidas, ¿no? Preguntas como estas que, ¿vale?, podemos resolver también con ese informe especial de los ODS, ¿no? ¿Qué valores, ¿sí?, facilitan a nuestras personas alinearse con los ODS? ¿Vale? ¿Hasta qué punto, si hay algo que está limitando la consecución de los ODS en los que queremos impactar? ¿Vale? Etcétera, etcétera. Fijémonos, normalmente los 17, para los que conocéis el modelo, estos 17 objetivos de las Naciones Unidas se pueden, ¿sí?, estratificar, se pueden modelizar en lo que llamamos las 5 Ps, ¿vale? Objetivos del 1 al 6 serían objetivos que están muy relacionados con personas, del 7 al 11 son objetivos que tienen que ver con prosperidad, del 12 al 15 con el planeta y nuestro impacto en el mismo, ¿vale? Y después, esto sería un poco los objetivos finalistas, y después estarían los objetivos más de cómo vamos a hacer las cosas, ¿vale?, que son el 16 y el 17, desde una perspectiva más, pues, de la paz, pacíficamente, y desde una perspectiva de relacionarnos, alinearnos, ¿sí?, generar alianzas con terceros, ¿no? Porque evidentemente este mundo es demasiado grande y normalmente necesitamos relacionarnos con otros. Entonces, fijaros, tenemos unos informes especiales utilizando el mismo modelo que nos van a dar, en esas 5 Ps que acabamos de ver, nos van a dar información de cómo están las personas, ¿vale? Fijaros que aquí lo que tenemos son esas 5 Ps que acabo de comentar, y tenemos nuestros valores personales, primera columna, nuestros valores actuales, la cultura actual, y nuestros valores deseables o valores de la cultura
deseada en el futuro. Y podemos ver, por ejemplo, en esta organización que estamos viendo, que es una organización de 105 personas, una más pequeñita, ¿vale? Que vemos que, bueno, pues que en general el foco en la cultura actual está mucho en los objetivos que tienen que ver con la prosperidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, las personas quieren, fijaros, pasa del 21 al 28, quieren en el futuro más foco, ¿sí? En generar relaciones con terceros, ¿sí? Por ejemplo, o en temas que tengan que ver con la paz también hay un incremento del 5 al 10% y también algo, ¿sí? Sobre todo el más notable claramente, ¿vale? En tener más impacto en los objetivos que tienen que ver con las personas, fijaros que pasa del 6 al 18%, 12 puntos más, ¿vale? Todo esto, no quiero apabullaros más, ¿vale? Y vamos a ir a las preguntas ya. Podemos verlo desde un punto de vista de la entropía y que está generando entropía en estas 5 P's también, ¿vale? Pensad que la encuesta es la misma, pero podemos hacer, ¿vale? Podemos ver diferentes indicadores. Por último, simplemente que sepáis que una última cosa que se puede hacer con el modelo de Barrett es que ha salido el año pasado, hace justo 12 meses, 11 meses, ahora mismo salió un nuevo diagnóstico que llamamos diagnóstico de well-being, de bienestar, ¿vale? Donde utilizamos, ¿sí? Los 7 niveles para medir también, ¿sí? En este caso no la cultura, sino hasta qué punto nuestros empleados, las personas que trabajan en nuestras organizaciones, están realizadas y realmente, ¿sí? Están en bienestar. Y todo eso se mide en base a una serie también de indicadores y otro diagnóstico. Este diagnóstico, ¿vale? Es un poquito más complejo, tiene más preguntas, ¿vale? Tiene unas 30 preguntas que tienen que ver con lo que veis aquí, ¿vale? Con los elementos del entorno de trabajo que tienen las personas, ¿vale? Hasta qué punto está realmente satisfaciendo sus necesidades en los 7 niveles de realización que le llamamos aquí, ¿vale? Y cómo es un poco, en base a todo eso, la experiencia de los empleados. Entonces, que sepáis que una vez os certificáis con el modelo de Barrett, ¿sí? Es posible después, haciendo un curso e-learning, que es muy fácil de hacer y que además es gratuito una vez ya te has certificado, perdón, poder también utilizar el diagnóstico de well-being, de bienestar de Barrett. ¿Ok? Y bueno, yo creo que hasta aquí, me quedo aquí, ya me he enrollado mucho, Darío, y me imagino que debe haber preguntas, ¿no? Así es, Víctor, gracias. Sí, tenemos una primera pregunta que nos hacen y es si existe alguna relación entre la entropía y los valores potencialmente limitantes. Sí, claro que sí. Es decir, los valores potencialmente, o sea, la entropía, perdón, es la suma de todos los valores potencialmente limitantes que nos han votado las personas cuando han hecho el diagnóstico, ¿sí? Cuando han contestado la encuesta. Es a la vez también el porcentaje de energía, ¿no? Como decía antes, ¿no? Que esas personas están poniendo en actividades que no son productivas. Pero al final, el origen de las mismas, el origen de la entropía o de la toxicidad, también podríamos llamarlo así, ¿vale? Que tiene la organización es la suma de todos los valores potencialmente limitantes que están viviendo las personas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues alguien más, si alguien más incluso quiere abrir el micro y preguntar o volcar vuestras dudas en el chat. Bueno, yo intenté ahí tratar de ya. Evidentemente, una hora no da para tanto, ¿no? Pero bueno, mostraros un poco lo más importante. Algunas personas ya sé que es de las que estáis aquí ya conocéis el modelo, otras no. Entiendo que entonces también puede ser interesante, ¿no? Para poder ver. Bueno, si no, lo que podemos hacer, Darío, si no hay más preguntas, no sé si alguien más quiere. Si no, lo que podemos hacer es ir a presentar un poco pues, las próximas certificaciones. Vale. Entonces, allá que voy. Bueno, fijaros. Eh, Esto era simplemente para explicar también a algunos si me hubiera dado tiempo de liderazgo. Bueno, lo importante ahora, que sepáis que tenemos una certificación que se inicia justo en 11 días, el día 22 de enero. ¿Sí? Tenemos ya en este momento 7 personas, probablemente 8 ya, no sé si a esta hora igual ya nos ha confirmado otra persona más. 7 o 8 personas ya confirmadas, pero
que sepáis que aún hasta mañana viernes tenemos un 5% de descuento, ya a partir de la semana que viene ya no será posible ningún descuento, ¿vale? Así que si alguien todavía se quiere subir o tiene interés, pues todavía podríamos, hasta mañana todavía tenemos un 5%. Esas son las próximas fechas, 22, 24, 26, 29 de este mes de enero y después acabamos el 1 de febrero. También para las personas que estéis interesadas, el modelo, aunque no he tenido tiempo hoy de explicarlo tanto a nivel de liderazgo, pero se puede utilizar también para hacer diagnósticos de liderazgo. Y de ahí surge esta certificación también en diagnósticos de liderazgo, que todavía falta bastante tiempo. Iniciaremos esta próxima edición el 27 de febrero. Y entonces, pues bueno, lo positivo es que tenemos un early bird, tenemos un 10% de descuento si hay alguien que también pudiera interesarle hacer esta certificación de diagnósticos de liderazgo. Quizá os preguntéis cómo funciona o qué beneficios tiene el estar certificado, ¿sí?, en Barrett, el certificado de Barrett, y qué beneficios tiene desde Barrett Value Center y también por hacerlo con nosotros, con Spirit. Bueno, pues aquí os explicamos un poquito los beneficios principales. Por un lado, el uso ilimitado y de por vida, ¿vale? Esta es una certificación que pagas cuando la haces, pero después no tienes que pagar cada periodo de tiempo, cada año o algo así. No hay unos fees ya, ¿vale?, a pagar, sino que ya lo que pagamos cuando hacemos la certificación ya va a ser para siempre. Además, vamos a formar parte de la comunidad global de consultores de Barrett Value Center y vamos a tener acceso, pues, a la web y a la plataforma que se llama Compass, ¿vale?, de Barrett Value Center, donde hay pues un montón de vídeos, casos prácticos, artículos, ¿ok? Y muchísima información de todos los más de, pues, ¿cuántos somos ahora? No me acuerdo ahora si somos más de 3.000 o 3.500 consultores certificados en todo el mundo. Aparte de eso, si os certificáis en el caso tanto de cultura como de liderazgo, durante el primer año, en el primer uso que hagáis de la herramienta de cultura o de liderazgo, vais a tener un 40% de descuento en el primer uso, como decía, ¿vale? Y tendréis además, por nuestra parte, por la parte de Spirit, tendréis incluidos también una sesión de mentorización para vuestra primera vez que tengáis que utilizar el modelo, una horita de mentorización que haréis conmigo, si queréis, y también tenéis 2 regalos que son los libros digitales, uno que se llama Get Connected, en español también lo tenemos, Conéctate, ¿vale?, donde existen toda una serie de herramientas, ejercicios y dinámicas a hacer con todo lo que tiene que ver con las herramientas de Barrett, por un lado, y también en digital el libro La organización impulsada por valores, o The Values Driven Organization, de Richard Barrett, ¿ok? Todo eso está incluido en la certificación si la hacéis con Spirit. Y bueno, no sé si hay alguna cosita más. Estamos llegando, incluso vamos a ser puntuales, incluso en el tiempo, parece ser que bueno. Así Darío. es, vamos muy bien. Víctor, yo tenía una curiosidad. En los últimos meses, antes de que acabase el año, sobre todo en Europa, ¿no? Se está hablando de que viene una obligatoriedad para la medición de los resultados, ¿no? Encontrar esa coherencia, ¿no? De lo que dicen las organizaciones que hacen, vinculado con los temas de ESG. Entonces, ¿qué oportunidad hay para eh, eh, profesionales, organizaciones que puedan utilizar el modelo Barrett para ayudar a que estas organizaciones cumplan estas regulaciones? Hombre, yo creo que el tema es que, fíjate que nos pasa mucho, cada vez efectivamente hay más, y es bueno, ¿no? Cada vez hay más regulaciones. Por ejemplo, pues cada vez tiene más auge el movimiento B Corp, por ejemplo, ¿no? En base precisamente a, pues, a muchos indicadores que tienen que ver con ESG, ¿no? Con temas medioambientales, de responsabilidad social y de gobernanza, ¿no? ¿Vale? Pero ¿hasta qué punto? Claro, muchos aspectos que tienen que ver con el bienestar de las personas, ¿no?, y con la cultura de las personas, ¿vale?, más que con indicadores, por así decirlo, prefabricados, ¿no? Pues yo creo que lo que es más importante es cada cierto tiempo preguntarle a las personas cómo se sienten, ¿no? Entonces, y muchas veces en determinados nuevos esquemas, no digo que sea el tema de solamente de B Corp, lo pongo el ejemplo de B Corp,
porque creo que eso ahora mismo es un estándar que está teniendo un auge muy importante, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? Y muchas veces tenemos indicadores o tenemos algunas métricas para medir, pero deberíamos también preguntar a las personas, ¿no? El modelo de Barrett lo que tiene es que todo esto que os he enseñado, todos estos indicadores, están basados única y exclusivamente en en pedir la opinión, en pedir el feedback a las personas, ¿no? Entonces yo creo que este también es un tema muy importante, ¿no? Cualquiera que sea el modelo que vayamos a utilizar para medir este tipo de temas intangibles en nuestras organizaciones, creo que es indispensable que monitoricemos un poco cómo se sienten las personas, qué opinan, ¿no? Tanto de dónde estamos hoy como de hacia dónde nos gustaría ir en el futuro, ¿no? Yo creo que supongo que probablemente en las reglamentaciones que haya sobre estos temas en el futuro vamos a asistir también que surjan pues otras herramientas que hagan eso, ¿no? Pero yo creo que es muy importante preguntar a las personas, ¿no? Y cuando digo personas, me refiero a personas de dentro de la organización, pero también a nuestros clientes, a nuestros proveedores, todo el ecosistema, ¿no? De grupos de interés de stakeholders, ¿no? Yo creo que es importante. Así es, gracias. Bueno, y Nada, para quienes no lo sepan, también quisiera hablar de ese libro que Víctor escribió, Propósito y Valores. Si en algún momento se quisieran inspirar, les voy a dejar aquí el enlace a la página para que si quieren ojear, descubrir un poco más con qué se van a encontrar. Y bueno, creo que también es una lectura que enriquece la conversación y la inspiración de cómo podemos justamente hacer que la cultura de nuestras organizaciones florezcan. Pues bueno, aquí tenemos algunos comentarios también de agradecimientos. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ha sido un rato muy enriquecedor compartir con todos ustedes. Milén, gente desde Panamá, desde Bilbao, Jessica, luego hubo gente que se conectó en el último momento. Así que bueno, agradecerles vuestra atención, vuestro tiempo y vuestro interés en este tema tan apasionante de la transformación cultural. muchísimas gracias a todas, a todos. Qué bueno, leí ahí, Carlos, que ya os llegaron los libros a Panamá, ¿no? Bueno, a ver si hablamos los próximos días, Carlos. Un abrazo para todas y todos. Y bueno, todavía no es seguro que vaya a Panamá, Carlos, pero ya te anticipo que probablemente voy a ir a Panamá el día 23, me parece. Excelente, excelente. Nos Pero la veremos, semana que viene Víctor. hablamos, a ver si me lo confirman. Maggie, muchas Un gracias desde abrazo. Portugal. Qué bien. Sí. Maggie, Maggie, Ujú. me parece, você vai estar con nós agora na certificação do dia 22, sí? Ok, está, un placer. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.